Cuando Él se manifiesta con su nombre, el Ya Soy, el Eterno, el que vive por siempre, empieza a manifestar una característica de Él que lo cantamos en las canciones, que es todopoderoso y soberano. A ver, ninguno de nosotros puede agarrar el río Suquía y convertirlo en sangre, por ejemplo. Ni siquiera podemos limpiar el dique de San Roque. Imagínate, lo vamos a convertir en sangre. Bueno, el pueblo de Israel empezó a ver eso, y Misraim, la gente que vivía en Egipto, también. Pero vos sabés que algunos con el poder de Satanás también hicieron algo similar. Entonces Dios se siguió revelando. Y empezó a controlar plagas de langosta, de piojos, de ranas. Empezó a mandar enfermedades y las cortaba, tumores, muerte en el ganado. Las cosas que el pueblo de Israel empezó a ver, no lo había visto otra generación. Y el pueblo de Egipto también la veía, ¿eh? Hasta que llega un momento en donde Dios interviene de una forma realmente muy dura, porque le quita la vida a todos aquellos primogénitos, a aquellos que eran los primeros en nacer en su familia, que no habían sido marcados en el portal de su puerta con la sangre de un sacrificio, adelantando lo que iba a ser Cristo. Entonces, los israelitas que estaban conociendo a este Dios, más vale que pintaron sus puertas. Y a lo mejor tal vez algunos egipcios también. Y Dios hace un milagro impresionante. Y le da libertad frente al gobernante más poderoso humano del mundo en ese tiempo, que era el rey, el faraón de Misraim. Y allá sale el pueblo. Y vos a lo mejor escuchaste la historia. Cuando ellos están caminando rumbo a la libertad, se topan con el mar Rojo. Y mirando sus espaldas, Faraón, que se le había tocado su orgullo y que estaba totalmente enceguecido por el demonio, los empieza a perseguir. Y ellos están frente al mar o al ataque del ejército de los egipcios. Y claman a Dios, al gran Yo Soy, al que le estaba dando libertad. Y Dios hace algo que parece totalmente increíble, y es increíble, que no lo puede hacer absolutamente nadie, que es abrir un mar para que un pueblo entero de millones de personas puedan cruzar como en tierra seca. Y allá están cruzando el Mar Rojo. Imagínate las imágenes, a lo mejor has visto películas, parecen peceras al costado, vaya a saber cómo habrá sido, pero ellos están cruzando sobre el mar, yendo hacia la libertad. Y atrás estaban los egipcios y los empiezan a perseguir, y de repente Dios cierra el mar, y el pueblo de Dios, estando del otro lado, el lado de la libertad, ve cómo el ejército de Faraón está totalmente destruido, inundado por las aguas. ¿Qué hubieras hecho vos? O sea, ninguno de nosotros vivió una experiencia así. Y no sé si otra generación vivió en la historia de la humanidad una experiencia así. Acá eran millones de personas que lo estaban viendo. No es que te lo están contando, lo estás viviendo. Y de repente, hacía unos meses, vos estabas tratando de ocultar a tu hijo para que no te lo mataran, y ahora sos libre. Y tenías toda la tierra por delante, y tenías una promesa de que ibas a tener tu propia tierra, ibas a tener tu terrenito, el sueño de la casa propia, tu familia, vos ibas a cosechar el campo para vos, para dar de comer a los tuyos. Y vos a lo mejor ibas a ser un viejito que después le ibas a contar a tus nietos estas hazañas que hizo Dios en tu propia tierra, con tu familia, sin que nadie te pise la cabeza. ¿Cómo estarías? ¿Contento? Sin duda que sí. Y es lo que hace el pueblo. Empiezan a alabar. La hermana de Moisés agarra una pandereta y todas las mujeres haciendo fiesta como en las fiestas, esos trencitos así, alabando a Dios, cantando, alabando a Dios, las maravillas que habían hecho, porque ningún ojo humano había visto lo que Dios había hecho para darle libertad. Y ahí pasan y empiezan rumbo a su sueño, la casa propia, su propia tierra, iban con Dios. Pasa un mes y medio de eso. Escuchá, un mes y medio. No pasa mucho tiempo. Y empiezan a tener hambre. Porque claro, ellos tenían un trecho, tenían que caminar.
Era un camino que a lo mejor con toda la furia lo podían hacer, no sé, en 6 meses, hasta llegar a su propia tierra. Pero al mes y medio empiezan a tener hambre. Porque claro, no cosechaban, estaban en el desierto. Eran peregrinos, iban caminando. ¿Y qué empieza a hacer la gente? A quejarse. A quejarse. Y dicen algo que imagínate vos, yo sé que no nos podemos poner en la posición de Dios, pero imagínate que vos te sentás desde la perspectiva de Dios un poquito y escuchás de la gente que vos le hiciste todo esto lo siguiente. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Del lugar de sufrimiento y de esclavitud. Allá por lo menos comíamos guisos. Y ahora estamos acá muriéndonos de hambre. Hubiéramos preferido de morir en Egipto y no en este desierto. Hubiéramos preferido que nos maten como mataban a nuestros hijos, tirándolo al río Nilo, y no morir de hambre en el desierto. Si vos sos Dios, ¿qué harías? Menos mal que no somos Dios, ¿no? O sea, menos mal. Ahora, ¿cómo puede ser que personas que eran esclavos, que fueron libres a través de un obrar de Dios que es impresionante, al mes y medio están quejándose contra Dios y tratando o deseando en su corazón volver a Egipto, a la esclavitud? Pasa un tiempito nomás y siguen caminando, porque ahí lo que hace Dios es algo más asombroso. Dice, bueno, mañana cuando se despierten, van a ver en el campo, salgan afuera y van a ver como un rocío. Bueno, eso es comida. Junten lo que necesitan para el día. Y como no sabían cómo se llamaba, porque dice que era una especie de pan del cielo, con gusto a miel, muy sabroso, no sé cómo habrá sido, porque no nos quedó maná. Ellos le ponen así, maná, que significa, ¿qué es esto? Y lo comían. Pero claro, empiezan a comer un día, claro, todos sorprendidos. Gracias, Señor, perdonanos porque fuimos unos pedazos de ingratos. 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, ya las mujeres no sabían cómo cocinar el maná. O sea, maná de todo tipo lo hacían. Y siguen caminando y al tiempito de nuevo empiezan a tener sed porque no encontraban agua. Y lo quieren agarrar a Moisés y lo quieren apedrear. ¿Para qué nos trajiste acá? ¿Para morir de sed en el desierto? ¿Cómo no estuviéramos en Egipto, donde podíamos tomar agua? Y Dios hace algo maravilloso, le dice a Moisés, hay una piedra, pégale a la piedra y va a salir agua. Y sale el agua y la gente toma. Y un viaje que a lo mejor se tendría que haber hecho en unos meses, este pueblo estuvo 40 años en el desierto dando vuelta, quejándose permanentemente de aquel Dios que se manifestó como a ninguna otra generación. ¿Por qué? Porque si bien ellos fueron libres de la esclavitud de Egipto, su corazón, su mente, seguían esclavizados. A ver, Dios les dice, yo los saco de Egipto, pero su corazón, ¿dónde estaba? En Egipto. Si vos me acompañás, y me parece muy interesante lo que dice ahí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, nos dice por qué estas cosas que fueron acontecimientos históricos reales que sucedieron, fueron escritas. ¿Y para qué fueron escritas? Porque podrían haber quedado simplemente en parte de la historia, pero fueron escritas por Dios con la intención de algo. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Estas cosas le sucedieron a ellos, ¿como qué? Como ejemplo para quién. Para nosotros. Dice, como ejemplo para nosotros, y se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. A ver,
¿Quiénes son los que vivimos en el fin de los tiempos? Los que están leyendo. Nosotros estamos leyendo. A ver, esas cosas que Dios escribió en el libro de Éxodo, por ejemplo, allá muchos años antes, que vivió el pueblo de Israel, fueron escritas para darnos un ejemplo a nosotros. Hoy, gracias a Dios, no tenemos la opresión de algún político sobre nosotros que ha limitado nuestra libertad. Algunos países sí lo tienen, sí lo tienen. Fíjate cómo un país que es oprimido por alguien y le das una chispa que explote, puede llevar a hacer cosas como la que hemos escuchado esta semana en Nepal. No sé si escuchaste, tremendo lo que se vivió. ¿Por qué? Porque la opresión es insostenible. Ahora, nosotros, gracias a Dios, no tenemos esa opresión de un poder político. Pero sí nuestra experiencia es muy similar. Hemos sido libres en Cristo, y ese es el tema de la serie, pero es una realidad, en el momento en que depositamos nuestra fe en el Señor Jesús. Por lo tanto, si somos libres y hemos experimentado la libertad de un Dios poderoso para liberarnos del poder del pecado, de las consecuencias del pecado en nuestra vida, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir como libres. ¿Y qué pasa? Lo que nos pasa al pueblo de Israel. Nuestro corazón sigue siendo esclavo. Y hay cosas que empezamos a permitir en nuestras vidas que nos siguen atando. ¿Se acuerdan la primera vez que empezamos la serie dijimos de que la libertad es como un río y tenemos que estar dentro de ese río y no desviarnos hacia lo que es el legalismo, pero tampoco desviarnos hacia lo que es la inmoralidad, hacia lo que es el pecado? Iván nos hablaba hace un par de semanas acerca de un pecado muy sutil que es la envidia y que muchas veces no lo predicamos, muchas veces no lo vemos en nuestras vidas, pero ¿qué hace esto? Nos vuelve a esclavizar, nos hace desear lo que a lo mejor antes nos estaba esclavizando. Y hoy vamos a hablar de esto que en primer lugar lo tenemos que reconocer como es, pecado, que es la ingratitud. Vos sabés que la ingratitud no es algo que no tiene consecuencias graves. Te lo vuelvo a repetir. La ingratitud, ser ingratos, tiene consecuencias muy graves, muy graves. Si no me crees, fíjate lo que dice ahí Romanos, capítulo 1, versículo 21. Este pasaje es muy interesante. Porque primero nos empieza a describir lo que es el poder del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 21. Y después se empieza a describir algo, escucha bien, algo que la gente no quiere ver. Mira lo que dice el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, y acá habla de que a través de la creación tenemos que conocer las cosas que son invisibles de Dios. Por ejemplo, de que hay un Dios que creó todas las cosas, de que es poderoso, de que sustenta todas las cosas. Cuando vos te paras frente a lo que es la naturaleza, te genera eso. Pero cuando analizás, por ejemplo, lo que es el cuerpo humano y la maravilla de su construcción, te tiene que llevar a sorprenderte de que hubo un creador que lo hizo y de que es sumamente poderoso. A ver, las cosas creadas nos hablan de Dios. El Salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Por eso dice aquel versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron. ¿Y qué más? Ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. En otra versión dice, la mente le quedó en oscuridad y confusión. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y empieza a hablar de una decadencia en el ser humano. Fíjate cómo es el proceso que habla acá Romanos. Siendo que tenemos la posibilidad de conocer a Dios, y acá estamos todos, no es que algunos son algunos iluminados, todos tenemos la posibilidad de conocer a Dios a través de lo que Él hizo. Lo primero que tenemos que reaccionar como ser humano es glorificar, reconocer la existencia de este ser, que es superior a todas las cosas, y fíjate lo que dice, ser agradecidos, dar gracias. Pero como no lo hicimos, nuestra mente se empieza a oscurecer. Vos sabés que el corazón de una persona ingrata se empieza a oscurecer. Empieza a pensar, según dice otra versión, bobadas, tonterías. No sé si te pasa. No sé si te pasa. Todo el día pensando en tonterías, que no te llevan a nada. Pero todo eso se empieza a manifestar en una conducta. Y fíjate lo que dice. Empezamos a hacer malos negocios. Cambiamos al Creador por las cosas creadas. Y en vez de adorar al Creador, adoramos a la creación. En vez de adorar a Dios que provee lo necesario, adoramos nuestro dinero. Adoramos nuestras cosas. Pero aún va un poco más allá. Porque no solamente que te lleva a la idolatría, que es desplazar a Dios de tu corazón, sino que la ingratitud también te lleva como consecuencia a la inmoralidad. Dice, Dios los entrega a que sus pensamientos tengan sus propias consecuencias. Y empieza a describir una serie de pecados que son de esos que nosotros tildamos, qué grosero. Pero ¿por dónde empieza? ¿Por dónde empieza? Por un corazón ingrato que no ve la mano de Dios. Y esto que el apóstol le escribe ahí en Romanos es lo que le pasó al pueblo de Israel. Siendo libres, o teniendo ahora la posibilidad de ser libres no solamente físicamente, sino de su corazón, ellos no quisieron ser libres. ¿Y sabes lo que hicieron? Cayeron en idolatría. ¿Por qué te crees que adoraron un becerro de oro? ¿Viste? Vas a decir, pero ¿cómo puede ser? Viendo que Dios abrió el mar muerto, se hacen una estatua y la adoran. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que después que hacen eso, hacen una fiesta sexual que realmente era un descontrol? ¿Cómo puede ser? ¿Sabe por qué? Porque hay un corazón ingrato. Ingrato. Me llegó... ahí está. Me llegó el José, me manda un mensajito esta semana. Me dice, ya que estás preparando el tema de la ingratitud, del agradecimiento, te mando un salmo. Y me manda el Salmo 50. Mira, acompáñame ahí si tenés tu Biblia, al Salmo 50. Él me marcó 2 versículos que me parecen muy interesantes. Que es el versículo 14 y el último de este salmo, ¿no? Y fíjate cómo presenta acá la gratitud. Y después vamos a tratar de analizar por qué lo dice así. Tenés ahí en tu Biblia, Salmo 50, lo voy a leer en esta versión, en la NTV. Haz que la gratitud, dice el salmista, sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que has hecho al Altísimo. El 23 dice, pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra, dice la palabra de Dios. Fíjate que habla de la gratitud como un sacrificio, en realidad como una ofrenda. Vos sabés que Dios, cuando estuvo con el pueblo de Israel ahí en el desierto, le dio sus leyes. Es lo que hoy nosotros conocemos como la Torá o conocemos como la primera parte del Antiguo Testamento. Bueno, en uno de esos libros del Antiguo Testamento, Dios establece como ley algunas ofrendas que tenía que entregar el pueblo a Dios. A lo mejor vos habrás escuchado algunas, como por ejemplo el holocausto era una ofrenda, la ofrenda por la culpa, la ofrenda por el perdón. En realidad eran 5 ofrendas que Dios detalló cómo se tenían que hacer. Pero había una ofrenda, que es la que yo quiero detenerme acá y que menciona este salmo, que es la ofrenda de paz.
La ofrenda de paz se podía manifestar por diversas razones. Pero una de las razones era cuando vos estabas muy agradecido. Entonces, presentabas esa ofrenda de paz como una ofrenda a Dios de acción de gracias. Si vos lees el Salmo 50, Dios dice esto ahí. A ver, tráiganme una ofrenda de acción de gracias. Esta ofrenda tenía muchas características que por ahí me parecen interesantes porque nos marca, más allá de la forma en que se tenía que hacer, nos marca un poco cuál era el deseo de Dios cuando nos acercamos a Él con gratitud. Lo primero, que era una ofrenda voluntaria. A ver, si Dios estableció la forma, no es que vos decías, todos los domingos a la mañana tienen que venir con esta ofrenda y me la tienen que presentar. Por ejemplo, la ofrenda del perdón, sí. Pero esta ofrenda era voluntaria. ¿Qué significa? Que Dios no te pone la obligación de que lo hagas. No te lo pone. Y si es voluntaria, ¿de dónde surge? De la voluntad nuestra, de nuestro propio corazón. A ver, Dios no nos exige que seamos agradecidos, porque no necesita de nuestras gracias. ¿No te pasó a vos que le vas a hacer el favor a alguien? Y se lo haces con muy buena onda, con muchas ganas. Pero como fue desagradecido con vos, te dolió. Ni gracias te dijo. Decís, la próxima vez no le hago nada. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no somos Dios. Dios no es así. Dios no actúa de esa forma. Nosotros podemos ser desagradecidos con Dios, pero a Dios no le mueve el termómetro emocional. No es que se va a sentir mal, mirá, el Dani, qué desagradecido que es, che, será posible. Sí trae consecuencias y nos las advierte, pero emocionalmente Él no es como nosotros. Él sabe que nos hace bien ser agradecidos, porque también tiene consecuencias positivas y que si no lo somos, trae consecuencias negativas en nuestra vida. Pero la acción de gracias, la ofrenda de acción de gracias, es voluntaria. Es voluntaria. Fíjate esto. Era costosa, porque vos tenías que presentar un sacrificio que era básicamente un animalito que costaba. A lo mejor si tenías un ganado de, 1000 ovejas, no te costaba nada. Pero si por ahí eras bastante pobre, y costaba. Era algo tuyo que tenías que dar. Y no solamente presentabas un animalito, sino que también presentabas una ofrenda de harina, con levadura y sin levadura, y todo se lo tenías que presentar al sacerdote. Costaba. Y yo digo, a vos, a mí, ¿nos cuesta dar gracias? Y a veces no tanto, pero yo me doy cuenta de que sí. A ver, si estamos muy enfermos y recibimos una sanidad, más vale que vamos a decir, gracias, Señor. Nos sale. Pero cuando se nos empieza a hacer común todo lo que recibimos, ¿cuántas veces le agradeciste a tu esposa, gracias por esta comida? ¿Todos los días le agradeces? ¿Todos los días le agradeces a tu mamá, gracias, mami, porque no? Cuando nos vamos acostumbrando, medio como que nos empieza a costar el dar gracias. Fíjate que esta ofrenda también era total. ¿En qué sentido? Tenía que ser totalmente consumida. A ver, cuando sacrificaban el cordero, quemaban una parte, pero el resto lo comían. Lo comían los sacerdotes, igual que lo que se preparaba con harina. Dice que no tenía que quedar nada para el otro día. Y esto me hace pensar lo siguiente. Nosotros cuando pensamos en dar gracias, tenemos que dar gracias por todo. No me puedo guardar cosas por las cuales no agradecer. El Nuevo Testamento nos anima a lo largo de las cartas a que tenemos que ser agradecidos en todo. Dar gracias en todo. Lo repite 1000 veces la Escritura. A ver, en las cosas buenas, sin duda. En las cosas que recibimos, sin duda. Y cuando a veces las cosas no nos andan tan bien, también tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos en todo, no nos tenemos que guardar nada para después. Yo hoy tengo que ser agradecido y no mañana. Y fíjate una cosa, involucraba un sacrificio, porque había un animal que iba a ser muerto. Sin duda,
Eso era un adelanto, una imagen de que para poder acercarse a Dios, aún en agradecimiento, era necesario el sacrificio. Y Colosenses lo dice de una forma muy clara cuando nos anima a que seamos llenos de la palabra de Cristo y que hablemos con cánticos, con alabanzas y que seamos agradecidos en todo a Dios por medio de Cristo. El sacrificio que nosotros ahora acudimos para poder ser agradecidos a Dios es la obra de Cristo en la cruz. Por eso podemos ser agradecidos. Y por eso podemos llegar al Padre con total libertad. Y por eso Dios recibe nuestra gratitud. ¿Sabes por qué? Porque la mira a través del sacrificio de Cristo. No pensé nunca, escuchá, el error de creer que yo con el gracias Señor le estoy pagando a Dios lo que hizo por mí. No es una forma de pagar, ¿eh? No es una forma de pagarle a Dios nada. Es una forma de reconocer. Por eso, la ofrenda de acción de gracias es voluntaria y surge del corazón. No surge de la obligación. Imagínate vos, sos del tiempo de Israel. Y allá están en el desierto y hay un tipo que todas las semanas ofrece su corderito, su tortita de harina. Y vos decís, qué tipo agradecido, ¿no? Mirá, siempre viene con el corderito, siempre viene con el corderito. Y si solamente te quedás con los externos, te podés confundir. Porque fíjate que el Salmo 50, si después lo lees en tu casa, dice claramente Dios. A ver, está bueno esto de las ofrendas, porque Él lo estableció, de los corderos. Pero vamos a hablar en serio, dice Dios. Si yo tengo hambre, no te voy a pedir a vos. Porque todos los animales del mundo los creé yo y son míos. Yo soy el dueño de todos los animales. Si vos venís con el corderito, ¿ah? No es porque yo lo necesite. Si estás viniendo con un corderito que es mío, si yo lo hice y yo te lo puse en tus manos, no pasa por lo externo, pasa por lo que está en el corazón. Entonces, cuando hablamos de una ofrenda de acción de gracias, hablamos de algo que surge en el corazón. Hablamos de una mente y de un corazón de una persona que ha sido libre en Cristo. Por eso no quiere vivir en esclavitud. Mira, pensé, o mejor dicho, busqué una definición de lo que es ingratitud. Mira, lo vamos a leer con cuidado. Es olvidar o no reconocer los beneficios recibidos. Tenía un amigo que una vez estaba pasando por una necesidad y otra persona lo ayudó, no le dijo ni gracias. Y yo le digo, che, ni gracias le dijiste. ¿Y si yo no le pedí? Yo no le pedí ayuda. Él lo hizo. Yo dentro mío, yo digo, no sé si te ayudo. No sé si te vuelvo a ayudar. ¿Viste? Pero fíjate, el no reconocer los beneficios es creer que vos lo merecías y lo recibiste por eso. A ver, cuando vos vas a cobrar el sueldo, a lo mejor tenés la costumbre de decir gracias, pero por costumbre, cuando te llega. Pero no es que surge de tu corazón ese agradecimiento al patrón que me dio el sueldo. Porque vos decís que me lo gané. Me lo gané si yo laburé. Es mío. O sea, ¿para qué me voy a agradecer? A ver, agradezco de cortesía. Nada más. Es como sacrificar el cordero con un corazón en otra cosa. Pero no reconocer los beneficios recibidos básicamente se genera. ¿Por qué? Porque yo creo que me lo gané. El centro soy yo. Cuando me doy cuenta que todo lo que tengo no es porque lo merezco, empiezo a reconocer. Fíjate, si te pasó, cuando se nos hace comunes las cosas, creemos que ya lo merecemos, no reconocemos. Pero me quiero detener un poquito en esa palabra olvidar.
Porque muchas veces no reconocemos porque lo olvidamos. Hay una canción. Se me está olvidando todo de hace un tiempo para acá. Ni de corto ni de largo plazo logro recordar. Se me está olvidando todo y aunque aún no tengo edad, una amnesia prematura sufro ya. Se me olvida que jamás me has dejado a la deriva y que en la mesa has puesto el pan puntualmente cada día. Es que se me olvidan los milagros que asombrado recibí. Es que se me olvida que estás siempre junto a mí. Se me está olvidando todo y este mal particular tiene efectos secundarios como toda enfermedad. Hay fatiga general, hay depresión, hay ansiedad y un insomnio permanente que me impide descansar. Se me olvida que jamás me has dejado a la deriva y que en la mesa has puesto el pan puntualmente cada día. Es que se me olvidan los milagros que asombrado recibí. Es que se me olvida que estás siempre junto a mí, junto a mí. Muchos ya estamos entrando en la edad de la amnesia, nos olvidamos cosas, pero la mayoría de los que están acá, o sea, no estamos como para olvidar cosas. Y muchas veces nos empezamos a olvidar la cantidad de beneficios que tenemos por parte de Dios. Y cuando lo olvidamos, no lo pensamos, ¿qué vamos a agradecer? Nada. Fíjate que dijimos algo que creo que es muy importante que lo grabemos a fuego en nuestro corazón. Ser ingrato no es gratis, trae consecuencias. Y a lo mejor mucho de nuestro aferrarnos a cosas, nuestros ídolos, nuestras inmoralidades, parte de que nuestro corazón es ingrato. Pero ¿qué pasa si cambiamos? ¿Qué pasa si en vez de ser ingratos somos agradecidos? ¿Generará algún tipo de consecuencia? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál? Fuerte. ¿Generará alguna consecuencia positiva? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Qué consecuencia? Agradar al Señor. Gozo. Paz. Paz. Y está bueno lo que dijiste de paz, ¿no? Porque Filipenses lo dice. ¿Ah? No se preocupen por nada, preséntenlo todo a Dios en oración, con todo tipo de oración y ruego, dando gracias en todo. Y la paz de Dios que sobrepasa vuestro entendimiento guardará vuestros corazones. Vos sabés que yo digo, un corazón agradecido lleva, escucha bien, a la adoración. Y si no tenemos un corazón agradecido, nunca vamos a adorar a Dios, vamos a adorar otra cosa. Un corazón agradecido lleva a la adoración. Hay un pasaje que ya hace varios meses me viene dando vuelta ahí en Salmos, en el libro de Salmos, 103, versículo 1 y versículo 2, que parece que la Real Academia Española lo tomó de acá la definición de ingratitud, ¿no? Fíjate, dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y el versículo 2 dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ninguno de sus beneficios. Pues sabés que este versículo, dame el power, este versículo nos marca algunas cosas que creo que es importante que tenemos que hacer. Lo primero, el salmista dice acá: bendice alma mía. O sea, ¿quién le está hablando? ¿Él mismo a su propia alma o no?
Vos decís, bueno, muchos somos medio esquizofrénicos y hablamos solo, parece, pero acá el salmista se está diciendo a él mismo, se está dando una orden a él mismo. No sé si vos te paraste una vez en el espejo, no para verte, sí, lo lindo o feo que sos, sino para decirte cosas. Está bueno el mecanismo, que no te vea otro lo único. Pero está bueno que el Señor te vea, ¿ah?, asumiendo el compromiso de exigirte a vos mismo algo. Fíjate, el salmista se dice a sí mismo, bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Y yo creo que lo primero ante el pecado de ingratitud es confesarlo, y después pararnos delante del espejo y comprometernos con nosotros mismos, de mirarnos la cara y de decirnos, hey, Dani, no te olvides ninguno de los beneficios de Dios. Eso es un trabajo mental. Eso es un trabajo que nos lleva a meditar, a pensar. Hoy te levantaste vos a la mañana. ¿Le diste gracias a Dios por tu pie derecho? Yo sí. Voy a decir, ¿pero por qué? Porque está preparando el mensaje. Y sí, sin duda. Porque estuve pensando, hace varios años, que hay un cliente al taller, Rengo. Le digo, ¿qué te pasó? Hacía mucho que yo no lo conocía, era la primera vez que venía, y después tuvo varios años llevándome el auto. Entonces él me cuenta su experiencia. Él, motoquero, esos que les gusta andar en moto por las rutas, un día venía por una ruta y se le asoma en una salida de esas tranqueras un auto. Con la punta del paragolpe le engancha el pie en el pedalín, iba el pedalín de la moto y el pie. En ese tiempo, esto hace como 15 años más o menos atrás, lo llevan al hospital de urgencia y le vuelven a implantar el pie. Y vos decís, wow, qué bárbaro, qué milagro. Bueno, a partir de ahí, toda su vida giró en torno a su pie. 15 operaciones, rechazo, el pie se le ponía con gangrena, parecía que se lo cortaban. En un momento me dice, hubiera rogado que no me pusieran el pie, que lo hubiera perdido directamente. Fíjate, algo sucede en la vida, algo que tenía, que lo dábamos por hecho, de repente ya no es igual y tu vida cambia totalmente. Y nos damos cuenta del valor de las cosas. Bueno, un ser querido no está más y empezamos a pensar, ¿cómo no le dijimos todo lo que hizo? Y mirá, y pensamos, ¿y de qué sirve? Ahora, simplemente para darle herramientas a Satanás para que siga trabajando tu culpa, nada más. Nada más. ¿Cuántas cosas no valoramos porque no la pensamos? Creo que mañana todos vamos a dar gracias por el pie derecho, ¿o no? Pero tenemos muchas cosas. Cosas que la damos por hecho y cosas que la recibimos que sin duda nos impactó. Estaba trabajando en el taller un día martes complicadísimo, muchísimos autos. Me traen una camioneta de esas Toro con llave electrónica. Le digo, ¿me dejaste la llave? Sí, está ahí. La agarro la llave, la pongo en el bolsillo, no la encuentro nunca más. Parada en el medio del pasillo. Caja automática, no la podía mover. Teníamos como 15 autos. O sea, todo un trastorno. Y yo le decía, Señor, ayúdame a encontrar la llave. ¿Para cómo? Yo la puse en el bolsillo y no la encontraba. Y desde las 8:30 hasta las 2:30, 3 veces oré. Y 3 veces hice el recorrido de todo el taller buscando la llave por donde había andado, que me lo acordaba, pero literal. Y en un momento estoy tirado abajo de un auto, haciendo otro ya, la camioneta estaba en el medio del pasillo, frenando todos. Digo, ¿cómo se me va a complicar la semana? Había averiguado cuánto sale, 800.000 pesos una llave nueva. Me la entregaban un día lunes. Yo digo, Señor, ¿qué me querés mostrar? ¿Qué me querés mostrar? Y entonces siento que tengo que confesar pecados. Y le confieso al Señor. Y me levanto de abajo del auto y digo, estaba en un palio. Digo, este palio yo lo había visto antes de que no encontrara la llave. Digo, la voy a buscar abajo del costado del buche, ahí del costadito, a ver si se me cayó. No.
La busco abajo de la batería y encuentro la llave. ¿Vos creés que agradecí? Un montón. Vos decís, una tontera, agradecí más que a lo mejor ese día que la vida de mis hijos. Porque encontré una llave. Una tontera. Cuando damos las cosas por hecho, no agradecemos tanto. Algo simple que nos pasa. Y Dios hace un milagro y agradecemos. Bueno, eso lo tenemos que pensar. Las cosas que damos por hecho, las cosas que nos van sucediendo. Pero no solamente tenemos que pensar en cosas. Porque ayer íbamos un ratito a la casa de Mateo, de mi nieto. Y cuando estamos, viste que aquellos que conocen a lo mejor la casa de los chicos, al frente tienen como un descampado. Y yo venía con el auto y el Mateo nos ve y lo veo que se cuelga de la ventana y nos hace una sonrisa. Y empieza a decir, Dani, Dani, Dani. No esperaba algo de mí. ¿Por qué estaba contento? Porque me vio a mí. Ahora, cuando vos empezás a agradecer por cosas, por acontecimientos, está bueno. Yo creo que, a ver, sin duda leer el corazón de Dios. Pero cuando empezás a agradecer por la persona de Dios, ya pasamos a otro nivel, ¿o no? Yo creo que todos nosotros nos encanta que nos digan, gracias mami porque nos diste esto, gracias Luca porque hiciste esto en la iglesia. Pero qué distinto es decir, che, Lucas, gracias por la forma en que sos. Es distinto, porque empezamos a valorar la persona. Empezamos a reconocer ya no lo que nos da, a reconocer lo que es. ¿Y eso qué es? Adoración. Te das cuenta que la gratitud nos lleva a la adoración. Estuve muy tentado de preparar el mensaje en base a aquella historia que vivió el Señor Jesús con 10 leprosos. Muchos de ustedes a lo mejor la conocen. Estaban en una colina y los leprosos gritando, lo ven a Jesús. Jesús, ten compasión de nosotros. Los leprosos en el tiempo de Jesús eran excluidos socialmente. Peor que los esclavos, peor. Y entonces Jesús les dice, vayan y preséntense al sacerdote. Y en realidad lo que le está diciendo es que ellos tenían que poner fe en eso. Porque ir al sacerdote vos te tenías que presentar no con lepra, sino cuando estabas curado de la lepra. Y ellos estaban leprosos. Y van los 10 camino al sacerdote, leprosos. Y en el camino ocurre el milagro de Dios y se curan. Imagínate la alegría de estos muchachos. Y allá van, y de repente uno que no era del pueblo de Israel se vuelve y no va al sacerdote. Y dice que vuelve a los gritos, alabando a Dios. Y cuando lo ve al Señor Jesús se postra a los pies y alababa al Señor Jesús por la gratitud que había en su corazón. Y Jesús se pregunta, a ver, no porque no sepa, sino sin duda que sus discípulos que estaban escuchando y que después escribieron, por eso la pregunta que hace Jesús, quedan impactados por lo que él dice. Che, pero yo no curé 10 leprosos. ¿Por qué vuelve uno solo a dar gracias? Y encima es samaritano. ¿Por qué? Y no hay respuesta. No hay respuesta. Pero sí hay una afirmación de Jesús que le dice, vete, le dice el samaritano, ex leproso, tu fe te ha salvado. A ver, 10 fueron sanados. Uno solo fue salvado. Pero vos sabés, yo pensaba lo siguiente, 9 quedaron con un corazón leproso. Y uno tenía un corazón sano, agradecido. Y su vida cambió para siempre. ¿Qué te parece si hoy agradecemos a Dios? A lo mejor hagamos este ejercicio de
decirle a nuestra propia alma, tenés que ser agradecido. Pensemos en todo lo que Dios hizo y es para nosotros. Y podemos hacer como el leproso, expresar. A ver, no existe gratitud si no se expresa. La tenemos que manifestar. Ah, pero yo soy corto de genio. ¿Qué importa que seas corto de genio? Lo tenés que expresar. Lo tenemos que expresar. Tenemos que expresar la gratitud. Se tiene que ver en nuestra cara. Se tiene que escuchar en nuestra voz la forma en que nuestro corazón ha sido sanado y es agradecido. Si te diste cuenta, viste que no nos separamos a orar. Todavía. Ahora nos vamos a separar para orar. Y yo sé que venimos con muchas cargas, con muchas cosas, y está bueno ponerse en las manos del Señor, pero hoy dejemos las cargas un poco de lado. ¿Qué te parece si nuestro tiempo de oración como iglesia es para agradecer? No perdás tiempo con el hermano o con la persona que tenés al lado diciendo, che, ¿cómo te fue durante la semana? Bien, 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 bien. ¿Por qué querés agradecer? No perdás tiempo, porque no se trata ni de vos ni del hermano. Se trata de Dios. Entonces, nos separamos de 2, 3 personas, a lo mejor con el que tenés al lado, así no hacemos tanto barullo y ni siquiera salimos afuera. No compartamos cosas, le compartamos a Dios, nuestro corazón agradecido. Entonces, cuando nos damos vuelta ahí, cuando nos juntemos, oremos, agradezcamos, le abramos nuestro corazón. Y si te animás a dar ese paso más de reconocer la persona de Cristo, le adoremos también a Él. Aprovechamos este tiempo y cuando vengan los músicos, terminamos con un par de canciones como para exaltar la persona de nuestro Dios.